Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a hablar de algo súper interesante, de una idea que es realmente poderosa. ¿Cómo podemos hacer que el dinero deje de ser solo algo que usamos para pagar y se convierta en una herramienta que trabaje para construir el futuro que queremos? Y la primera pregunta que hay que hacerse, y es clave, es esta. ¿Está nuestro dinero trabajando de verdad? O sea, ¿está haciendo algo por nosotros? Porque si lo tenemos ahí, parado en una cuenta, hay un enemigo, uno muy silencioso que se llama inflación y que día tras día se va comiendo poquito a poco su valor. Por eso, la cosa no va solo de ahorrar. Para conseguir esas metas grandes que todos tenemos en mente, es fundamental que el patrimonio crezca. ¿Y cuál es la herramienta principal para conseguirlo? Pues es justo de lo que vamos a hablar hoy, el portafolio de inversión. Vale, acabamos de mencionar la herramienta clave, el portafolio de inversión. Pero a ver, ¿qué es exactamente? Vamos a empezar por el principio, por los cimientos. Pues, en el fondo, es bastante sencillo, ¿eh? Un portafolio o una cartera de inversión no es más que una colección de diferentes cosas en las que hemos metido nuestro dinero. O sea, es el conjunto de todas las inversiones que tiene una persona, pero no puestas al tuntún, sino elegidas con una estrategia para llegar a un objetivo concreto. Si lo pensamos como si fuera una receta de cocina, ¿cuáles serían los ingredientes? Pues tenemos un montón para elegir. Por un lado, los más típicos, los bonos, que son como prestarle dinero a un gobierno o a una empresa, y las acciones, que nos hacen dueños de una pizquita de una compañía. Pero hay más, ¿eh? También podemos meter divisas, algo de efectivo, materias primas como el oro o el petróleo, y hasta cosas un poco más complejas. Al final, la combinación perfecta de estos ingredientes dependerá del plato que queramos cocinar, de nuestro objetivo final. Muy bien, y ahora vamos a meternos con el que, para mí, y para casi todo el mundo, es el principio más importante de todos en la inversión. Es una palabra clave. La diversificación. Seguro que esto nos suena a todos, lo hemos oído 1.000.000 de veces. Pero es que en el mundo de las finanzas es ley, no poner todos los huevos en la misma cesta. Es de cajón, ¿no? Si se te cae la cesta, adiós a todos los huevos. Pero si los tienes repartidos en varias cestas, pues oye, el riesgo baja y mucho. Entonces, diversificar es básicamente una estrategia de defensa, de protección. Se trata de repartir el dinero en distintos tipos de activos. ¿Para qué? Pues muy fácil. Si a uno le va mal, los demás con suerte le irán bien y podrán compensar esa caída. Así se protege el valor total de la inversión. ¿Y cómo se hace esto de diversificar? Pues hay un montón de maneras. Podemos repartir por tipo de activo, o sea, un poco en acciones, otro poco en bonos, también por sector, algo en tecnología, algo en salud, por ejemplo, o por geografía, invirtiendo en distintos países, incluso por divisa. Y por supuesto, una forma muy común es a través de fondos de inversión, que ya hacen este trabajo por nosotros, ya vienen diversificados de serie. Venga, hablemos ahora de una palabra que a veces da un poco de miedo, el riesgo. Pero no hay que verlo como un enemigo, ¿eh? Es más como el terreno por el que vamos a caminar. Simplemente hay que conocerlo bien para saber cómo movernos. Y ojo, porque la definición es muy interesante. Cuando hablamos de riesgo, no solo nos referimos a la posibilidad de perder dinero. El riesgo es la probabilidad de que pase algo inesperado. Y sí, podría ser malo, pero también podría ser bueno. En el fondo, el riesgo es simplemente incertidumbre. La verdad es que hay muchas fuerzas que pueden afectar a una inversión. Por ejemplo, el riesgo de mercado, que son las subidas y bajadas de la economía en general. El de inflación, que ya lo hemos comentado. El de los tipos de interés, que afecta sobre todo a los bonos. O el riesgo cambiario, si invertimos en otra moneda. El primer paso para manejarlos es simplemente saber que existen. Y aquí viene un punto que es importantísimo. Hay que diferenciar entre dos grandes tipos de riesgo. Por un lado, el riesgo sistémico, que es el que afecta a todo el mercado, como una gran crisis. Contra ese no podemos hacer mucho con la diversificación. Pero luego está el riesgo no sistémico, el que afecta a una empresa concreta o a un sector. Y contra ese, sí, ese es precisamente el que podemos reducir y mucho gracias a una buena diversificación. Hemos hablado de portafolios, de diversificación, de riesgos. Pero ahora toca poner el foco en lo más importante, la persona. Porque esto es, al final, un viaje de autoconocimiento financiero. Y es que no hay un portafolio perfecto que sirva para todo el mundo. No existe. El único portafolio perfecto es el que se adapta como un guante a cada persona. Por eso, antes de mover un solo euro, es fundamental pararse a pensar, ¿cuáles son mis metas? ¿De cuánto tiempo dispongo? Y, súper importante, ¿cómo de tranquilo o nerviosa me pongo si veo que mis inversiones suben y bajan? Definir este perfil de inversionista es como si estuviéramos dibujando nuestro propio mapa. Y para eso hay que hacerse unas cuantas preguntas clave. Primero, el deseo. ¿Qué rentabilidad se busca? Segundo, la necesidad. ¿Para qué es este dinero? La capacidad. ¿Cuánto se puede invertir sin que afecte a la vida diaria? La experiencia.
¿Cuánto sé de todo esto? La edad también cuenta, claro. Y el horizonte. ¿Es una inversión a corto, medio o largo plazo? Las respuestas a todo esto son la brújula que nos va a guiar. Y todo este ejercicio de autoconocimiento nos lleva a una estrategia concreta sobre cómo repartir el dinero. Por ejemplo, un perfil que sea conservador pues querrá, sobre todo, seguridad y meter a la mayor parte en activos de bajo riesgo. Alguien con un perfil moderado buscará un equilibrio entre tener seguridad y que el dinero crezca. Y un perfil más agresivo que está dispuesto a ver más vaivenes a cambio de un mayor potencial de ganancia, pues destinará una parte más grande a activos de mayor riesgo. Vale, montar el portafolio es el primer paso y es un gran paso, pero el éxito de verdad, el que se ve a largo plazo, depende de dos cosas: tener una buena estrategia y, quizá lo más difícil, tener disciplina. Y para eso, aquí tenemos unas cuantas reglas de oro. La primera, diversificar siempre. Eso ya ha quedado claro. Segundo, marcarse un plan y respetarlo. Importantísimo, no dejarse llevar por el pánico cuando las cosas bajan, ni por la euforia cuando suben. Intentar hacer aportaciones de forma constante, aunque sean pequeñas. Y por último, echarle un vistazo a la cartera de vez en cuando para ver que todo sigue en orden. Justo esa última regla nos lleva a un concepto clave, el rebalanceo. A ver, con el tiempo es normal que unos activos crezcan más que otros y el portafolio se descompense. Pues rebalancear es como podar un jardín, es vender un poquito de lo que ha crecido mucho y usar ese dinero para comprar más de lo que se ha quedado un poco atrás. El objetivo, volver al reparto que decidimos al principio y mantener nuestro nivel de riesgo controlado. Al final, si nos quedamos con una sola idea, que sea esta. La mejor inversión que se puede hacer, la más rentable de todas, es en conocimiento. Entender todos estos conceptos es el primer paso, el fundamental. Pero el que de verdad cambia las cosas es el siguiente: dar el paso y ponerse en marcha. Sabemos que dar ese primer paso a veces impone un poco, puede parecer complicado, pero no hay por qué recorrer este camino a solas. De hecho, tener una buena asesoría personalizada puede marcar toda la diferencia. Así que para empezar a construir un futuro financiero sólido, hecho a medida, contactar con los expertos de Aguinaga SI puede ser la mejor forma de trazar ese plan de acción.